Floricanto presenta. Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 22 de septiembre. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Marcos este segundo desencuentro que tienen entre los discípulos y Jesús por la manera en la que entendían la misión de Jesús. Escuchemos con atención. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie supiera, porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo a pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. La semana pasada escuchamos la primera advertencia de Jesús sobre su pasión y muerte, y escuchamos también cómo Pedro pretendía disuadirlo de no ir a Jerusalén. Esta semana escuchamos la segunda advertencia de Jesús sobre su pasión y muerte y resurrección, y la incomprensión ahora de todos sus discípulos, que en el camino, en lugar de querer comprender este misterio de su muerte y resurrección, discutían quién era el más importante. ¿Qué era lo que no podían comprender los discípulos? ¿Por qué tenían miedo a preguntarle a Jesús? Bueno, yo creo que porque sabían la respuesta y no les agradaba esa respuesta. Los discípulos habían seguido a Jesús porque reconocían en él a Dios, pero el problema, o a un Mesías, o al ungido de Dios, pero el problema era que reconocían en Jesús a Dios solo cuando triunfaba, es decir, cuando hacía grandes milagros, cuando expulsaba demonios, cuando dejaba callados a los fariseos con su sabiduría. Pero, ¿cómo seguir a Jesús cuando tuviera que sufrir? ¿Cómo abrazarse y ser fiel a Jesús cuando lo hubieran crucificado y muerto? Eso no lo podían imaginar, y menos aceptar. Ellos imaginaban compartiendo más bien el poder de Jesús de hacer milagros, la autoridad para callar a todos y enseñar a todos. Discutían quién era el más importante o quién se sentaría a su derecha y a su izquierda. ¿Cómo era posible que Jesús les hablara de morir y morir humillado? ¿Cuán equivocados estaban los discípulos? En el fondo, lo que les cegaba eran sus ambiciones, las ambiciones por las cuales seguían a Jesús. Por eso yo los invito a preguntarnos: ¿cuántas intenciones ocultamos o las vivimos pero no las decimos detrás de nuestra fe? Hemos de preguntarnos hoy: ¿por qué creo en Jesús? ¿Por qué sigo a Cristo? Tal vez unos lo siguen porque quieren la salud perpetua, otros quieren la prosperidad, otros quieren el poder, o tal vez algunos creen en Jesús para evadir la realidad y echarle la culpa de todos los males. Pero si se ponen a pensar a lo largo de la historia, ¿cuántas atrocidades se han justificado en el nombre de Dios o de Jesús? Los han justificado gracias a las ambiciones que no reconocían detrás de su fe. Todo porque no nos atrevemos o no se atrevían a aceptar la cruz. Preferimos crucificar al que me incomoda antes que abrazar nuestra cruz y amarlo, aunque no comparta sus opciones o él esté en un error. Claro, pensar en este amor del crucificado, claro que da miedo. Preguntarle a Cristo: ¿he de pasar yo por la cruz? Claro que da miedo. Claro que da miedo ser verdaderamente cristiano. Ser el último servidor de todos, como nos lo pide Jesús, no siempre trae las satisfacciones que estamos acostumbrados a esperar cuando pensamos que cumplimos con Dios. Perdonar 70 veces 7 da pavor. Servir al que te ha humillado da coraje. Amar a quien te ha deseado el mal nos provoca sinceramente violencia. Por eso los discípulos tenían miedo a preguntarle a Jesús. Preferían pensar que lo que les decía era una metáfora espiritual,
pero no una realidad que se les impondría. En el fondo, la pregunta la tendremos que responder muchas veces en la vida. ¿Por qué sigo a Cristo hoy? ¿Por qué por la esperanza de recibir un milagro? ¿O por el amor que me regaló desde la cruz? Los milagros fueron como un pequeño cerillo que se encendió y maravilló a todos, pero poco después se extinguió. En cambio, la cruz es una inmensa hoguera que aún permanece encendida, iluminando el camino de los cristianos que se atreven a dejarse guiar por su amor. Si tu fe jamás te mete en contradicción, si tu fe jamás exige de ti romper con lo que todos piensan, si tu fe no te invita a creer como un niño cree en sus padres, aunque esto a veces nos cueste racionalmente creerlo, tal vez no estamos queriendo escuchar a Jesús, sino que hemos usado a Jesús para justificar nuestras intenciones y construir nuestra propia paz. Hoy les invito a contemplar un crucificado y al contemplarlo decirle: creo, Señor, creo en tu amor, pero aumenta mi fe, que no le saque la vuelta al compromiso que tú me pides. Que tengan un feliz domingo, que el Señor les bendiga. Soy Monseñor Héctor Pérez.